¿Cómo están todos ustedes? Un nuevo programa de Carta Ciudadana. Sí, no está el tío conductor, está el guaso hoy día conduciendo aquí con un tremendo panel. Aquí saludo rápidamente a nuestra querida abuelita Santolaya, que está por acá nuevamente. Rigo que haya vuelto a estar por acá unos días más. Y también a Nito Hola. Loyola, ¿ah? Pero antes de meternos con nuestro panel, ¿qué nos toca los días? Saludar a la gente que nos escucha y nos ve a lo largo del país y fuera del país. Y vamos a partir de sur a norte. Está lo mismo hoy día, pero me va a gustar el sur. Radio El Pingüino, ITV, en Magallanes, País Lobo, Los Lagos en la web, Radio Despierta, Los Lagos, Radio Paraíso, en Los Ríos, TV Ritmo, en Los Higgins, allá donde nuestra querida amiga María Ignacia Castro, Radio Pasión Latina, no en Chile, en Suecia, HETV en Valparaíso, HE Radio también en Valparaíso, Salud Madre Tierra, nuestra cuna con la cual partimos, nuestro querido Polito, también en la ex región de Valparaíso, también en la 570M, si nos quieren escuchar en región metropolitana, Radio Manquehue de Coquimbo, Radio América y América TV, también en Coquimbo, una gran zona que nos escucha a lo largo y nos comentan diariamente, Radio Ruta Norte, Atacama y en Coquimbo, y también Atacama Noticias en Atacama y terminando en el norte con Radio Omega de Iquique de Tarapacá. Pero, como todos saben, y capaz hoy día se lo voy a pasar a Unítalo Villanueva, que nos comente dónde más la gente nos puede ver y escuchar, y además qué otra cosa estamos haciendo como campaña de coordinación del movimiento ciudadano que está detrás de este programa que ya lleva más de 600 programas, o 600 de la grabación, y 4 temporadas. Ahorítalo, coméntanos, ¿dónde más nos pueden ver? O sea, si no estáis muteados sería sensacional Sí. para que la gente nos pueda escuchar. Es que como yo siempre aprovecho tomar tecito, alguna cosa, a no meter ruido. Le tocó. No, pero dame un aviso por lo menos. Pero... Bueno, como dice siempre nuestro colega, estamos ahí en YouTube, ¿ah? Nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify, como Carta Ciudadana. Y siempre el aviso que estamos pasando últimamente es que se reactivó la campaña para todas aquellas personas que quieran apoyar todo este esfuerzo que estamos haciendo. Se pueden conectar a lacoordinadora.cl. Si no me recuerdo mal, está arribita a la derecha un link donde ustedes pueden decidir si nos quieren apoyar, que es parte de los esfuerzos que estamos haciendo de forma altruista todo este equipo, y obviamente hay cosas que tenemos que invertir y costear, así que ahí está el link con las indicaciones para que cada uno nos pueda decir desde 1.000 pesos en adelante con cuánto nos pueden ir apoyando, así que creo que ese es el resumen. Me voy a preparar para la próxima, me dejaste Pero de ve, si este programa es así, es como la tirar la pelota a Paula Santolaya, que ha estado un tiempo fuera, ha estado viajando, no sabemos bien en qué ha estado trabajando, obviamente, pues la coordinadora, como siempre, se saca la mugre ahí, siempre en bambalina hasta que le presten un micrófono, no hay cómo soltarla. Paulita Santolaya, qué rico tenerte en el programa. Ya se irán sumando más personas, y también en la segunda de este programa, temazo, salud con todo. Así que esperen, ahora vamos a hablar un poco. Ahorita, a ver, ¿cuál es el tema del día? Republicano. Pero el tema de republicano es qué dicen, qué no dicen, si lo van a hacer, si no lo van a hacer. Esta semana tuvimos entrevistado al vicepresidente de republicano y quien estuvo a cargo de la campaña, nuestro querido amigo, porque un amigo ya de la casa, estaba antes, Martín Arrau, y fue súper claro que ellos son un partido que ha respetado la Constitución y sus leyes siempre, que la van a volver a respetar como corresponde, que van a respetar los marcos jurídicos que definió la misma Constitución para este nuevo proceso, y por lo tanto, en general, súper claro. Pero basta que algunos de los nuevos consejeros o ex diputados, como el señor Kaiser, que ya no es diputado republicano, o la señora Nevillán, que tampoco es diputada republicano, se mande algún comentario como diciendo que aquí vamos a pasar por encima de todo. Lo que ha dicho desde el presidente del partido, el señor Esquella, el José Antonio Kast, que no es presidente, pero es fundador de Republicano, y Martín Arrau, siempre van en la moderación y que entienden la responsabilidad que tienen. ¿Cómo veis, Paula Santolaya, cómo van a hacer esto, que hoy día ojalá escuchar menos a los consejeros hablando, como ha pasado un poco con los expertos que han estado bien siguiendo trabajando, y esta semana que ya llevamos con más entrevistas a los consejeros, preguntándole qué va a pasar con el aborto, te fue como llevándole los límites que
fue lo que hizo fracasar el proceso anterior. ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo lo ves? ¿Es peligroso? ¿Podemos volver a caer en este loop nuevamente y terminar en un rechazo, independiente de lo que diga la encuesta y lo que la gente espera? Paula Santolaya. Hola, Guaso. Hola a todos, gracias. Mira, yo considero que por lo menos escuchar a los dirigentes del Partido Republicano a mí me da bastante tranquilidad, porque encuentro que ellos han sido súper moderados, han sido tal como dices tú, que van a cumplir la ley, los 12 bordes es parte de la Constitución, por lo tanto es ley. Así que a mí me parece que los republicanos tienen un gran desafío y si ellos logran efectivamente, junto con Chile Vamos, con Chile Seguro, eh, y por supuesto que con el resto de los constituyentes, pero hablo que ellos porque son mayoría, logran redactar algo, alguna, logran redactar algo medianamente y que todos nos sintamos representados, va a ser un va a ser una súper victoria. Así que yo me imagino que ellos debieran trabajar en ese ámbito. Ahora, igualmente, dentro de republicanos viven dos almas. Vive toda el alma dura, que no quieren nada, que encuentran que la ONU, que nos pusieron un chip, que las vacunas, todo eso. Y existe otro que efectivamente quisieron estar en este proceso para aportar. Por supuesto que dentro de sus límites, pero para aportar. Yo personalmente espero que gane esa segunda alma. Me parece perfecto. Oye, se nos ha sumado Trinidad Segers. ¿Cómo estáis, Trini? Ahí Hola, estaba bien, bien ¿cómo perdida, están? estaba ahí casi en el límite del castigo. Así Sí, que, yo. pregunta para usted. ¿Qué te Pregúntela parecen abajo. las declaraciones que han tenido, que recién estábamos comentando acá, de lo que le ha tocado un poco a Republicano hoy día empezar a tener, a ser criticado? Yo no sé si la gente, el presidente y esta gente no lee las encuestas o parece que todavía no entiende cuando la gente vota, porque aquí han votado en dos elecciones bien claramente lo que la gente no quiere, extremos, no quiere violencia, no quiere textos que no debían, o sea, pero parece que en el gobierno la moneda todavía ahí todavía no lo entienden, pero también, ¿cómo hay visto, y no sé si te he informado, que algunos políticos de alta talla, como el ex senador presidente del Partido Socialista, uf, no sé, Calona. no sé cuántos Escalona. cargos tiene Escalona, no solamente él, Partido Comunista, más de algunos de sus dirigentes. Y el presidente también, de cierta manera, al decir que aquí no ha pasado nada, seguimos para adelante nuestro programa, como que no, como que... Pero me preocupa mucho más cuando llaman a no respetar la democracia, que es un voto, que fue lo que pasó el domingo pasado, y llaman entre comillas, no lo dicen, pero lo están diciendo. Vamos a salir a marchar, vamos a ir a rechazar, sin todavía escuchar el texto, solamente porque no ganaron ellos. Es decir, la democracia se respeta cuando ellos ganan, pero cuando la democracia les habla, y dos veces, y por paliza, en votos, en votantes, para que se entiendan, en votantes, no porque ganó un porcentaje, sino votos que dijeron no a una opción o por tal candidato que votaron y no por otro. Hay que recordar que aquí Republicano le ganó a todos los restos, no es que le ganaron un sector, le ganó a todos el resto. ¿Cómo lo veis cuando los que hablan llenan la boca de democracia, al perder, sacan al tiro un tuit o una declaración al contrario de lo que es democracia, respetar la voluntad ciudadana? ¿Cómo lo veo? O sea, yo creo que, pucha, la verdad, no sé, yo creo que la política es un poco así, o sea, cuando uno pierde, saca declaraciones, yo creo que en ese sentido muchas veces como que a los políticos les cuesta reconocer sus errores, pero a la vez yo sí creo que de repente, no sé, a mí se me ocurre que, o sea, y sobre todo el tema de los republicanos, o sea, ahí uno puede ver que los republicanos tenían razón desde el principio. O sea, yo creo que es importante hacer ese contrapunto, decir como, o sea, es importante hacer esa aclaración de decir, ellos nunca quisieron una constitución, por algo fue un proceso anterior que fue una locura, ellos lo dijeron desde un principio, entonces yo creo que eso también es importante como de considerar, y yo creo que hoy día hacer declaraciones así tan fuertes de llamar a rechazar al tiro, es una inconsciencia, y es lo mismo que dijeron los de izquierda cuando los republicanos dijeron esto, entonces hay que tener cuidado, y sobre todo yo creo que este es un proceso muy distinto, en el sentido de que
en verdad lo que puede variar no es mucho, o sea, el proceso es súper técnico, las bases ya están, como que en ese sentido no es que se vaya a empezar ahora a escribir una cosa y que los republicanos van a decir, queremos escribir esto, o sea, el proyecto, el grueso del proyecto está redactado, o sea, se encuentra en internet, están las indicaciones que están haciendo o sea, los expertos, entonces como que yo creo que es un proceso muy distinto y hay que tener cuidado. Y en ese sentido, respecto al Partido Republicano, yo creo que tienen una gran responsabilidad en el sentido de que el proceso está en sus manos y además que tienen grandes posibilidades de que el texto, o sea, si ellos tienen una actitud responsable y un poco como coherente con el discurso que han tenido, tienen altas probabilidades de que se apruebe el texto, que yo creo que va a ser bueno, o sea, a mi parecer, pero sí creo que es una responsabilidad que tienen, o sea, las declaraciones tienen que cuidarlas, tienen que saber el modo en que lo digan, y es verdad un poco lo que dicen, que hay dos líneas adentro, y es importante eso, que también, y a ver, yo el diagnóstico que saco esta semana un poco es decir que yo creo que la gente hoy día está cansada de la política, y yo creo que el éxito de Republicanos fue porque ven en ellos un partido que no es político, o sea, como que de alguna manera ataca todo lo que hacen los políticos y están en desacuerdo con ello. Entonces yo creo que la gente se sintió muy representada con eso y al final estuvo dispuesto a transar muchas cosas como valóricas que votan los republicanos por la seguridad, por bases institucionales, por una cuestión que sea seria y que tenga certeza. Entonces, yo creo que eso es algo que hay Bueno, que tener en cuenta este tiempo. lo que tú decís, Trini, tiene harta razón también con la última encuesta académica que salió el día de ayer, que al final de cuentas hay dos cosas buenas. Creció un poco la apruebo por aprobar la constitución que venga, fíjate, independiente, por eso los políticos parecen que todavía no saben leer bien lo que la gente quiere terminar este proceso, por lo tanto, le dan todavía un visto bueno muy semejante, subió solamente 4 puntos con respecto antes de la elección, o sea, no es que una locura, pero un 40%, pero todavía hay un 60%, o que la rechazaría, o que no está todavía, te fijáis, definido, por lo tanto, se juega mucho en este proceso, como tú dices, que es más ordenado, pero que tiene todavía que redactarse y terminarse. Y en eso también el voto republicano, que además no ganó en el Distrito 11, sino en todo el país y en comunas de todo tipo socioeconómico, Oye, ¿y en las cárceles, viste eso? Bien las increíble. cárceles, impresionante, o sea, ellos que van contra la violencia, contra la delincuencia, con todo, ganaron creo que casi todas las cárceles, pero hay otro dato importante, 47% de la gente que votó por republicano votó más por, como tú decís, por su línea, por mantener su línea, que por la Constitución, porque objetivamente, obviamente, en este proceso tan corto, piensa que fue casi un mes nomás, como entre campaña y todo, no se analizó tanto la Constitución en sí, porque como tú decís, se está trabajando en paralelo, y como también hay poco desinterés. Pero ahí le dio la pelota a Ítalo también por su opinión. Ítalo igual votaron casi las mismas 13 millones de personas que votaron en el 4 de septiembre. O sea, pese a todo, la gente votó bastante. Y dentro de la gente que votó nulo, que decían que era como que la gente había votado, un porcentaje bien parecido a la elección última que tuvimos con voto obligatorio y sin inscripción automática, por lo tanto aumentó el padrón electoral automáticamente. Te fijas, antes había que inscribirse, Trini, antes uno se inscribía para votar, por si acaso. Sí, me acuerdo. En O sea, nuestra no me época. tocó, pero me acuerdo. Ítalo, ¿cómo lo veis? ¿Cómo veis que se viene esto y cómo lo pensáis después de esta semana decantando todo lo que hemos conversado y lo que viene aquí para adelante? Ya empezamos a trabajar, creo. Mira, cuando tú dices que esta semana debería haber decantado esto ya después de las votaciones, yo creo que recién está partiendo. ¿Ah? Se están escuchando las voces de, obviamente, los partidarios de gobierno que dicen, claro, ahora vamos a tener una constitución absolutamente igual que la que quería Pinochet, que es lo que dicen abiertamente. Y si viste las noticias, dicen, oye, si hubiese estado en mayoría, igual que en los consejeros, de republicanos en el Senado o en la Cámara de Diputados, no se habría aprobado el proyecto de las 40 horas, no se estaría aprobando el proyecto de aumento de sueldo, o sea, ya están metiendo los mensajes de miedo a la gente y yo creo que es la campaña que esto está recién partiendo. Lo van a seguir metiendo de aquí hasta que terminemos. Ahora, yo creo que es un gran problema el que hayan algunos, yo creo, desordenados en las filas de republicanos que por darse un gustito personal, tal cual lo hicieron algunos representantes de la izquierda en el proceso anterior, deberían mantenerse calladitos. Si de pronto darse un gusto personal es mejor, oye, guardemos silencio porque el gusto personal va a venir después cuando digamos, oye, sacamos este proceso adelante
y es lo que quedó. Ahora, Lo que tú decís tiene razón, porque además tienen que cuidar el fondo, no solamente la claro, forma de pues, lo que dicen, sino el fondo, porque empiezan a perder credibilidad ante la sociedad exacto. después cuando empiezan a redactar el texto. Sí, pues como siempre les he dicho yo, la esposa del César no solo tiene que serlo, sino también parecerlo. Y eso es lo que de pronto se olvida a los políticos. Ahora, yo, como el Guaso sabe, no soy tan optimista con lo que va a No, pasar no hoy me día. decís optimista, me decís iluso. Inocente, tienes un optimismo Inocente. inocente, siempre Voy a te he dicho. anotarla. ¿Sabes que hoy día la Ya. pensé? Para acordarme cómo me tratáis cada vez que habláis conmigo. Oye, pero es casi un halago porque en realidad tu optimismo es inocente. Todavía confías en lo que está pasando con los políticos, a quienes yo no les creo mucho. Yo creo que están trabajando harto. Hoy día esto constitución de expertos. No quiero pensar ni emitir ningún juicio sobre lo que están haciendo, porque yo prefiero esperar a que salga el texto final. Una vez que salga, leerlo. Obvio. Y yo soy parte de esto que tú dices hoy día. Si me preguntaran hoy día, oye, ¿vas a votar a prueba o rechazo? No, no, no. Yo, como no pertenezco a ningún bando político, me defino siempre como un ciudadano de centro. Oye, yo quiero saber lo que escribieron, déjame leerlo, y en función de eso tomaré mi decisión. Pues. Confío, y tengo toda la esperanza, de que obviamente sea, como lo hablamos en unos programas anteriores, una constitución bien centrada, bien escrita, que no sea maximalista para definir todas las cosas, sino que dé pie a todo lo que tiene que venir después, que son parte de las leyes. Pero que sí en esta base estén consideradas todas las formas que vamos a tener los ciudadanos para poder controlar a los honorables, senadores, diputados, congresistas en general, que hagan el trabajo que tienen que hacer, que hagan las leyes, que hagan los proyectos, que se ejecuten buenos proyectos para todos los temas que tenemos de urgencia. Salud, educación, pensiones, seguridad, etcétera. O sea, y además no estamos inventando ningún problema, son los mismos 7 problemas que venimos desde que tengo memoria. Entonces, Oye, confío Paulita, en que este marco se haga. oye, Paulita, ¿cómo veís también sobre lo mismo que estamos tocando? Que hoy día la izquierda, porque realmente el que está en la convención, los otros casi 20 consejeros, son de izquierda más que de centro izquierda. ¿De qué te tocó trabajar a través de la coordinadora en muchas conversaciones con los partidos, cierto? Que lamentablemente no están todos representados hoy día. Yo digo lamentablemente porque ojalá hubieran ganado de todas las voces para que hubiera sido mejor. Pero la gente por algo votó, o sea, no puede desconocer al votante. El votante no es tonto, no es leso, o es tonto y leso cuando gana uno y cuando gana el otro no es lo que tú te explicas. Como diciendo, oh, ¿por qué? El votante votó libremente. ¿Tú veis que va a haber buen ánimo? Porque hoy día hasta ahora se ha escuchado que hay buen ánimo entre los expertos, ¿cierto? Y que han avanzado bastante bien, y de hecho sacan a relucir que hay un republicano, Sí, ergo, la uno entrevista de Frontaura, de Carlos Frontauro. que Yo lo hablaron muy conozco, bien de él. yo lo conozco harto porque es muy amigo de mi hermano, mi generación del colegio y también abogado, por eso digo que lo conozco, pero yo te juro que me impresiona a Carlos, porque Carlos es un hombre súper dogmático, era súper duro en su idea, y parece que en la conversación interna logró conversar y lograr, bueno, todavía vienen hoy día las votaciones, pero me refiero a algo. ¿Cómo lo veis tú que has estado participando en la elección anterior y todo, mucho con la clase política? ¿Cómo veis esta izquierda? ¿Irá a conversar? ¿Se irá a sentar con republicanos con el mismo ánimo? Mira, efectivamente nosotros hemos tenido mucha ¿O soy conversación. inocente? ¿O soy muy inocente? O sea, nosotros hemos tenido acercamiento y todo, pero con la izquierda democrática en el fondo, con los que somos, con los que somos Amarillo, demócrata. centro, claro. O sea, a mí me da mucha pena que la DC, entre comillas, haya desaparecido Lo de. conversamos ahí el día domingo, ¿te acuerdas que me dijiste qué pena? Qué Ni un pena, PP, ni un DC. claro, ni un PPD, ni un DC, que por lo menos yo estoy súper agradecida de todo lo que trabajaron ellos en estos 30 años, digamos. Entonces, como que me parece que falta ahí un espacio de gente, que hay mucha, que no quedó representada en este conjunto. Yo espero, mira, en realidad no sé bien quiénes son los otros, no los he estudiado. Entonces, sería irresponsable de mi parte aventurarme. Espero
aunque sean de los partidos más radicales, que estén dispuestos a conversar. Ahora, si no están dispuestos a conversar, se van a quedar abajo nomás, po. Pero puede ayudar un poco en que en este proceso, porque a diferencia de la que hemos tenido hasta ahora, que ha sido en silencio, ¿cierto? De lo que hablamos de estos expertos, hoy día va a ser más polarizado, muy probable que ya, como lo hemos visto, están todos opinando, los consejeros, te fijáis, que tienen votos, al final ganaron votaciones. Hoy día es genial que los ex convencionales mandan como tips de buen trato y buena conversión para no ser espingo, o sea, vergonzoso, hay que hacer bien cara de raja para no decirle cara de nada, que me quedo corto, perdone, mi oyente, pero el francés hay que decirlo como corresponde, cara de raja. El jetón que dijo que él se le llevaba a su casa la pelota, el partido de fútbol así no gana, po. El partido de fútbol se gana cuando usted lo gana en la cancha, uno, con buenos goles, pero sin arrollar, ni hacer foul, ni dañar al del lado. Entonces, eso es lo que trato de explicar. Uno, como dice, yo soy bastante inocente, yo siempre busco el bien, pero yo creo que este es un proceso que la mayoría de las personas, por lo menos en las encuestas sí lo dicen, lo han dicho hace bastante tiempo, o lo dice la Trini, y le pasó a lo de la Trini, están cansados del proceso. Entonces, objetivamente, aunque votó mucha gente, y eso es impresionante que la gente se levantó a votar, inclusive nulo, Trini, tú desde la juventud, ¿qué esperáis? Porque tú también como juventud tú decís, quiero avanzar, quiero que este país empiece a caminar para algún lugar. ¿Qué es lo que se comenta en tu círculo, en las universidades? ¿Cómo lo han visto? O sea, es que igual pasa que en verdad ya este proceso, o sea, la gente está aburrida, es algo que la verdad es que ya no se comenta mucho, como que ya no, como que pasó, o sea, lamentablemente así, o sea, lo que yo he comentado y también un poco lo que más, como el diagnóstico, que igual ha sido súper sorprendente lo de republicanos, yo creo que nadie quedó indiferente, y es impactante que también, y me impactó mucho que mucha gente votó republicano en secreto, como más que en secreto, como a última hora, como que no le dijo a nadie, como que igual se nota que ahí hay algo de decir como la gente, o sea, dice como, en verdad ya no quiero, o sea, no más esto, o sea, y también, no sé, o sea, yo creo que es un proceso muy, y esto en mi opinión, pero yo creo que fue un proceso que desde el principio estuvo fallado, o sea, y yo lo he dicho antes, me da lo mismo decirlo, si sé que soy minoritario, pero a mí la constitución que tenemos hoy día me gusta. Creo que el problema nunca ha sido ese, o sea, por ejemplo, no sé, el problema de pensiones y SAPRE no pasa por la constitución. O sea, Bajo, perdimos 3 años, como tú decías, en vez de, llevamos podríamos haberlo 3 arreglado años, o sea, antes. el problema, por ejemplo, está, no sé, yo creo que un gran ejemplo del tema de la ISAPRE, o sea, el fallo de la Corte Suprema, que las ISAPRES tienen que pagar miles de millones de dólares, pero tampoco dijeron cómo pagarlo, entonces ahí tenemos un problema grande. Entonces yo creo que republicano representa eso, o sea, representa ese, de partida, una voz que habla claro, una voz que incluso hoy día, habiendo sido mayoría, siguen diciendo que ellos no quieren este proceso. Eso te demuestra que hay gente que tú sabes lo que piensan, o sea, que no se están dando vuelta la chaqueta todo el rato. Y en ese sentido, por mucho que sean extremos en algunas cosas y todo, son personas de confiar porque llevan diciendo lo mismo hace 3 años. Y yo creo que eso es lo que quiere la gente hoy día. Eh, yo creo que eso es un poco lo que, como lo que yo percibo, lo que yo veo. ¿Sabes? Yo creo que le decía un poco a Ítalo, y la centro derecha, hoy día, que está entre comillas menos representada, que también fue castigada, porque, de hecho, la encuesta dice que principalmente los perdedores de esta elección fue el gobierno y el PDG, objetivamente, porque objetivamente no le fue bien, obviamente, a los dos lados. Hoy día tú, ¿cómo veis la centro derecha? ¿Se pondrá más dura? ¿Será la que, entre comillas, irá a jugar la pelota de bajar, a tomar a los más razonables? Perdón, en todo grupo humano, no es que sean extremos, que yo voy a eliminar la palabra extrema derecha y extrema izquierda, porque hay gente que es extrema para sus cosas, pero es de derecha, tiene sus ideas más extremas que el otro, te puede gustar o no, y el de izquierda puede ser más de extrema, pero es de izquierda, inicial, base. La verdad extrema de un partido o de un conglomerado es que son todos iguales, po, y no son Es todos que ahí, iguales. Y ahí te digo, guaso, ¿te puedo decir algo dime, corto de eso? diga. Que yo creo que ahí también es un juego en el que cayó como la derecha, o sea, como de, por agradar, por tratar de ir, empezar a hacerse llamar de centro derecha. ¿Por Es qué que te ahí da es lo que... vergüenza decir que eres de derecha? O sea, ¿en qué minuto pasó a haber una extrema derecha? Y sobre todo que al final es la gente de la UDI fue la gente que se fue a republicano, entonces esa gente nunca dejó de ser de derecha. Los que, por así decirlo, como que empezaron a liderar la UDI, se empezaron a correr hacia el centro. Entonces, ahí yo creo que hoy día como que se
como que volvieron, o sea, hoy día republicano es la UDI de hace 20 años, es la UDI de Jaime Guzmán. O sea, Jaime Guzmán, que era la UDI hoy día, de las poblaciones. claro, y es lo que está haciendo republicanos y por eso arrasaron. Bueno, es que ahí venía mi pregunta, Ítalo, ¿tú cómo veías la centro derecha en ese caminar? En esta semana nos ha permitido, por eso, con esto cierro, que tengo una tremenda invitada que se nos va a sumar un tema, a hablar exactamente de salud. Pero ¿cómo lo veí? ¿Cómo se va a comportar la derecha? ¿Se va a ser más dura? ¿Se va a mantener? Tenemos un Evópoli, unos pocos republicanos, perdón, de RN y unos pocos de UDI. O sea, objetivamente son 9, si no me equivoco, entre todos los que sacaron. ¿Cómo los veí? No los que estén como consejeros, sino el discurso que van a tener los partidos de derecha y también algunos del centro derecha. Mira, hoy día, así, en general, y no específicamente de los partidos de derecha, lo que veo, cada vez que uno ve las noticias en cualquiera de los medios, en televisión, lo escucha en la radio o ve en los diarios, te das cuenta que los que quedaron en la segunda parte de la carrera, para no decir que quedaron mal parados, pero los que hablando de la maratón de segunda, Santiago, oye, que fue... claro, los que quedaron atrás, todos de izquierda, centro, derecha, etc., lo único que están tratando de hacer hoy día es tratando de reposicionarse y ganar algo, como dice Felipe, siempre traer algo de agua a su molino. Entonces, yo creo que vamos a tener una dispersión bastante alta. No creo que vayan a, salvo algunos pocos, que van a tratar de irse más hacia el lado republicano como tal, pero van a haber muchos que, pensando erróneamente en este discurso, que se quedaron muy pegados. Yo creo que eso es lo que le impactó harto a estos partidos políticos que se quedaron en la segunda parte de la carrera, que Chile era más de centro, que efectivamente es más de centro, pero es más de centro con discursos claros, con decisiones claras, no más de centro esto que son tibios. Composiciones claro, claras. como decían los prisioneros, oye, nunca quedas mal con nadie. No, viejo, está bien que seas de centro, pero defínete, o sea, vas por este o por este, de centro, pero por un lado. El problema es que hoy día los partidos que tradicionalmente eran más de centro, derecha, centro, izquierda, terminaron siendo de centro tibios, indefinidos, y ¿quiénes ganaron posición? Y lo vimos claramente en la elección pasada. ¿Quiénes ganaron posición? Que a algunos nos puede llamar la atención. El PC, con la parte más dura del PS, y republicano, que a pesar de que no te gusta, dice, oye, ganaron las dos posiciones extremas. Nadie quiere ya los centros, no porque no quiera el centro. Oye, oposiciones claras. El comunista claro, te dice que es comunista y el de derecha te dice que es de derecha. Exactamente, tú sabes lo que quieren hacer. Entonces yo creo que hoy día votamos por la certeza, porque tú dices, oye, a lo mejor yo no comulgo mucho con republicanos, pero ¿sabes qué? Los tipos tienen clara, como decía la Trini, dijeron lo que querían, lo que quieren hacer, lo que quieren aportar, ahí está claro, yo voy por ello. Yo no sé si les pasaba, yo soy un gallo de derecha, y no tengo ningún problema en decirlo, lo he reconocido, pero soy un hombre dialogante que trato de escuchar y eso no me define porque sea de centro derecha. No, de derecha, soy de derecha, no tengo ningún problema en decirlo. Pero también te sale lo que uno en los años, también los años te ayudan un poco a razonar, te fijas, a darte cuenta. Así dicen. Y de hecho, yo no voté por republicano, por dar ejemplo. Pero ¿cómo si tú eres de derecha? Bueno, es que tal vez mi análisis fue decir, ¿sabes qué más? No quiero que tengan tantos votos tal persona y votar por otro. ¿Te ¿No fijas? votaste ¿No votaste por nosotros los republicanos? No tengo problema. Y oye, tengo harto amigos, pero también tengo amigos de la ADC, también tengo amigos de PPD, tengo amigos de izquierda. Así, oye, uno en la sociedad se desenvuelve y desarrolla con todo tipo de personas. ¿Tú trabajas con una persona que piensa igual como tú? No, nadie. ¿Te fijas? Entonces, la estupidez que hemos logrado el último tiempo, esto de generar estos polos, te ves como que tenemos que ser buenos y malos, los ricos, los pobres, los grandes, los chicos, los gordos, los flacos. Córtenla. Lo que la gente se aburrió, yo creo, fue un poco eso. Paulita, ¿usted cómo lo ve en ese punto? En el sentido de que esto limpia un poco más que limpiar, ordena las fuerzas en el sentido, si uno ve, la gente ya se corrió hacia un sector, más que un sector político, que no se equivoquen los republicanos, aquí no es que haya ganado republicanos, aquí ganaron un no a algo o algo así, o sea, ellos tienen que saber interpretar qué es lo que fue. Pero claramente si tú sumas todo lo que se votó por republicanos, más Chile Vamos, para no enrarnos con los Chile Seguro, y más PDG, es casi lo mismo que el rechazo al texto, ¿te fijáis? Y si a eso le agregáis el porcentaje de gente de voto nulo, obviamente aumentó entre una y la otra, que es casi la misma, no es tanta la diferencia, sí, en elecciones pasadas. ¿Cómo lo veis? O sea, la fuerza se mantuvo bastante
en una idea, ¿será que esa gente hoy día, bien llevada, y lo que uno te ha preguntado a Martina Raúl, bien llevada, logran un texto que escuche, porque hay que escuchar a la otra gente, que no piense igual que uno, y está esperando un cambio? ¿Lo veis que eso se logre? No, no es de la expectativa, si tú decís, ¿el texto lo van a rechazar porque lo hizo republicano o esta nueva fuerza la gente? ¿O vamos a lograr permear en estos pocos meses para que la gente escuche lo que se está aprobando? Mira, yo ahí tengo ¿O cómo lo haría Paula Santolaya para que esto ojalá se pudiera aprobar bien? Lo que pasa es que yo ahí tengo una duda grande en el sentido de, si tú revisas las campañas que hicieron varios de los convencionales, no, se llaman ¿cómo ahora? De los Consejeros. varios de los consejeros, ellos hablaban de los temas que básicamente nos importan a todos ahora: inmigración, seguridad. Nadie, yo no... Defensa de la provisión, de tus ahorros, o sea, los temas que la gente en general se le estaban quitando en el pasado, de hecho propiedad. Eso también, pero inmigración y seguridad no van mucho en la Constitución, digamos. Entonces, y son los dos temas que más nos importan a todos. Entonces, la gente también, yo me imagino que votaron por eso y por este un poco rechazo al actual gobierno. Entonces... Claro, no hubiera sido lo mismo, dicen, si tal vez Boric hubiera estado con un gobierno un 45-50%, tal vez no era así igual, porque obviamente el discurso del día a día era otro. Claro, exactamente. Oye, y cortito porque se nos va a sumar, como hablaba, un tema de salud importante. ¿Qué les parece la nueva declaración del ministro de Justicia sobre el tema de las cárceles? Que se dieron cuenta, qué raro, faltan cárceles. Y lo segundo, que obviamente el Ministerio Público dice, perdón, yo tengo que seguir haciendo mi pega, pues, no puedo dejarlo fuera porque no usted tenga donde guardarlo, entre comillas. ¿Cómo lo ven? Paulita, Ítalo. O sea, 2-3 minutos cortos. El tema, faltan cárceles, yo lo vengo escuchando hace 20 años. Entonces, me parece increíble que una autoridad diga eso ahora. Que faltan hace mucho tiempo. Y las que se pudieron hacer, que se avanzaron bastante en los gobiernos anteriores, fue a través de una asociación público-privada con concesiones. Concesiones. De hecho, va a salir una concesión para hacer otra cárcel. Claro, pues, era la forma en la que se podía avanzar, porque como no somos un país que nos sobre plata, muy por el contrario, nos falta, claramente tenemos que, de una Igual manera... pasó. Yo creo que los recursos los tenemos. Sí, eso mismo te iba a decir. Yo creo que la verdad, el problema de la administración es el tenemos. porte del Estado, Bueno, son los sueldos del Estado. Ese que es un tema largo, pero... Pero hay una frase, yo con esto no digo nada más, hay una frase que da una entrevista el presidente de El Salvador y le dicen, oye, pero ¿cómo está haciendo o cómo está logrando que el presupuesto le alcance? Le dice muy simple, en un país cuando has eliminado a los políticos corruptos, te das cuenta que el dinero te empieza a alcanzar. ¡Ay, qué fuerte declaración! Bueno. Ahora, en todo gallinero, algunas ponen más, otros ponen menos, eso es verdad. Sí, pero recursos tenemos. Oye, mira, yo creo que es un temazo, pero quería tirarlo como que, para que no se nos olvide, una de las cosas que el texto pasado quería eliminar era la asociación público-privado. Y si hoy día tenemos problemas en cárceles urgentes, como lo tenemos en embalse, en mil cosas, porque son tantas. Hospitales, todo, o sea, en todo lugar. Bueno, aquí vamos a hablar de salud en unos segundos con una querida invitada. Claramente la administración es un tema, pero también gestión. Es como decir, bueno, ya, te diste cuenta que te falta cárcel. ¿Cuándo licitáis la próxima? No me digáis el problema. ¿Te acordás que hemos dicho en el último programa? ¿Hasta cuándo nos dice el problema? Si lo sabemos, ahora viene la solución, o empieza a trabajar. Oye, bueno, como habíamos dicho, tenemos una tremenda invitada hoy día. Está top 10, ¿ah? Está ahí en todos los programas de radio, televisión. Es de la casa porque es parte de la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano, a través de un tremendo movimiento, Salud Libre. En algún minuto era diversa, Victoria Beaumont. ¿Cómo estás tú? Muy bueno. Hola, tú sabes que este programa se escucha a toda hora y en todo Chile y fuera de Chile. ¿Cómo estás, Victoria? Bienvenida a Carta Ciudadana una vez más. Estoy muy bien, contenta.
al tiro el hueso, porque estamos con tantas preguntas aquí, te van a tirar varias. No te preocupes, dale nomás, dispara. Fácil. Vamos a hacer un ping-pong de 3. Fallo de la Corte Suprema contra ISAPRE. ¿Fue correcto? 1. Sí. La culpa la tiene la ISAPRE. 2. El gobierno está haciendo algo para ayudar a que este no sea un problema de salud pública. Bienvenida, Victoria Beaumont. Gracias por la invitación y además un saludo a todas las mamás que en su día... Se te fue. Espero que hayan tenido un lindo día, un excelente fin de semana y contarles que como Movimiento Ciudadano nos hemos puesto en una movilización tremendamente activa. Nosotros sabíamos que pelear la libertad de salud era algo fundamental en nuestro país, que no es posible que tengamos una carta magna donde se nos diga que los chilenos vamos a ser libres e iguales, pero después en el ámbito de la salud se nos restringe. Y ahora realmente nos vemos en lo que ha sido, yo te diría, el último capítulo de una cosa que partió hace muchos años con las ISAPRES con respecto a la tabla de factores. Esto parte del 2010, o sea, es de larga data. Y, como bien tú dices, esto del fallo de la Corte Suprema viene finalmente a generar, yo te diría, el quiebre fundamental que pone en una disyuntiva el sistema privado completo y, como la pone en una disyuntiva tan profunda, también pone en riesgo el Sistema Nacional de Salud en su totalidad, ¿ya? No es fake news, aquí no hay temas de ultra victimización. Sí, yo tengo que ser súper honesta, las responsabilidades de lo que hoy día se está viendo son múltiples. Aquí hay desidia política tremenda. También hay irresponsabilidades por parte de la industria, tremendas. Y yo te diría que, a mi juicio, son 3 los puntos que yo critico de las ISAP. El primero es que nunca fueron capaces de vislumbrar desde el punto de vista político cuál era la importancia de su rol como industria aseguradora. Porque en algún minuto, y esto yo les digo a principios del 2000, a finales de 1990, se inicia todo un movimiento para modificar lo que eran estos seguros individuales de salud hacia la seguridad social. Entonces se crean un montón de regulaciones que intentaron generar solidaridad y un nuevo sistema. Y de a poco fueron coartando lo que eran los seguros individuales y fueron creando lo que son las ISAPRES hoy día, que son muy distintas a las ISAPRES de los 80. ¿Ya? Creo que a las ISAPRES les faltó la capacidad para poder comunicar cuál era el valor que generaban en el sistema y que ahora, si llegan a eliminarse, recién lo estamos vislumbrando. ¿Ya? Como te digo, el tema del fallo es algo que tiene que ver con, me da la impresión, una intención de la Corte Suprema de terminar con los 300.000 recursos de protección que recibían y que los tenían sobrecargados, ¿ya? Y también una forma de incorporar la solidaridad que ya había un acuerdo, tenía que ser incorporado en esta industria, ¿ya? El problema que yo, a mi juicio, sin querer pasar a llevar a la Corte en ningún momento, es que no vislumbraron que el mecanismo que consideraron en el fallo, si es aplicado en una forma sin considerar una sustentabilidad financiera, quiebra las ISAPRES en el cortísimo plazo. ¿No? Oye, y sobre lo mismo, voy a aprovechar de pasar la pelota ahí, levante la manito, la que quiera partir, ni un problema, Trini, Ítalo, Ítalo, fue al tiro, ¿viste? Ese fallo sobre, por eso, ¿le puedes explicar a las personas en fácil, súper sencillo, en 2 palabras, qué es lo que dijo ese fallo? Porque yo creo que todos no lo entendemos, algo entendemos, pero creo que en este programa que se escucha a lo largo del país,
se entienden fácil, para que las personas entiendan, uno, lo que se falló, y lo segundo, si se le dio un plazo, y tres, si eso fue un tema retroactivo o de aquí hacia adelante, y ahí la gente está media confundida, si le deben, ya pagó, ¿te fijáis? No se le explicaba a las personas el fallo en sí. Sí, mira, lo que sucede es que después del 2010, cuando el Tribunal Constitucional elimina los factores de la ley, se generan varias circulares, ¿ya? Y la última circular es la 343. Esa circular lo que dice es que los planes en comercialización desde el 1 de abril del 2020 y para 5 años adelante tienen una tabla de factores determinada por la Superintendencia de Salud, que lo que hace es elimina los factores de riesgo para el hombre y la mujer y los deja iguala, y además, en vez de tener, por ejemplo, 14 factores por distintas edades, genera 6. Entonces, aplana y hace solidaridad intergeneracional y solidaridad entre hombres y mujeres. Pero la circular es súper clara, que es desde el 1 de abril del 2020 en adelante para los planes de comercialización. Y esto tiene una razón jurídica súper simple. La ley actual vigente no permite que se modifique una tabla de factores sin hacer un cambio contractual. Y lo que se estaba haciendo, por lo tanto, era hacer nuevos contratos y nuevos planes. Jamás estuvo en la discusión cómo para los planes vigentes, o sea, todos los que habíamos tomado planes hasta antes del 1 de abril, cómo se podía incorporar esa solidaridad. Eso nunca estuvo en la discusión. Bueno, dicho eso, en el fallo de la excelentísima Corte de noviembre del 22, dice la 343, esta tabla tenía que ser incorporada a los contratos vigentes. ¿Ya? Y yo ahí dije, mira, me complica porque circular no manda la ley y por lo tanto, aquí a mi juicio, no existiría una deuda porque las ISAPRES nunca recibieron orden de hacer eso. Es lo que habían dicho, que en general, claro, la ISAPRES se defiende diciendo, señor, y usted no me puede decir un día para otro cámbiame la tabla si todavía no me lo han dicho, o sea, no me puede cobrar lo retroactivo. Las personas ya pagamos, los que estamos en ISAPRES, pagamos ese valor en base a la tabla que teníamos firmado por contrato, si te entiendo bien, ¿cierto? Exacto, o sea, tú tienes un contrato. Lo que pasa es que la ISAPRE no podía hacer una modificación de toda la tabla. Lo que puede hacer, e incluso hoy día lo que permite la ley, es que una ISAPRE pueda modificar alguno de los factores que está dentro del contrato, pero a la baja, digamos. Pero eso es desde la ISAPRE. La ISAPRE es la que tiene ese poder y tiene que pedir autorización a la superintendencia. Así está la ley actual. Entonces, entonces, ¿qué es lo que pasa en el fondo? La Corte dice, ¿sabe qué? Ahora la tabla 343 hay que colocársela a estos planes vigentes. Perfecto. Sin hacer ningún tipo de modificación contractual, sin equilibrar nuevamente financieramente los planes, ¿ya? Y por lo tanto, ya, y es súper interesante lo que pasó en la semana con el superintendente, porque mostró las cifras. Y ya sabemos, o sea, ya podemos conversar en propiedad de los efectos, porque tenemos los números. Y lo que dice es que para todos estos planes, que son el 38% de la cartera, ¿ya? Estos planes van a quedar desfinanciados en un 10%. Entonces, son planes que van a pérdida. Y eso es desde el minuto que se apruebe la circular. Perfectamente. Oye, Ídalo Villanueva te va a hacer una pregunta. Oye, a mí me cuesta entender de pronto cuando yo te dice que Hugo decía política. La verdad es que si tengo que hacer un parangón de esto, la verdad es que era re simple. En Chile, una parte importante, para no dar cifras así de absoluta, pero una parte importante de la salud privada está en manos de la ISAPRE. Hay otra mucho menor que está fuera de este marco y otra que está atendida en FONASA. A mí me recuerda mucho cuando hace años atrás, Trini, lo más probable que de este panel yo sea el único que se acuerda, a lo mejor tú, Pollo, o sea, Guaso,
Totalmente yo. Claro, hace años atrás se generaron muchas leyes que favorecían, daban subsidios y daban facilidades al mundo de la locomoción pública cuando eran las famosas micros amarillas. Y salieron una cantidad de leyes que las beneficiaron, pero estratosféricas. Llegó un punto tal, en este, para no decir oligopolio, que la gente no va a entender, así que, para no usar palabras, como dice Felipe, muy ciútica, vamos a decir, monopolio. Cuando ya se generó la catástrofe con este monopolio, fue cuando ellos pensaban que tenían el poder absoluto de negociación contra el gobierno, y fue cuando empezó la declive del poder que tenían las micro amarillas. Cuando hoy día lo analizo con esto, yo sé que estamos hablando a lo mejor en áreas distintas, pero si tú lo ves, oye, aquí hay un conjunto de empresarios que daban un servicio muy importante para el país, que estaban además apoyados por el mundo político, y que yo no veo que había decidido, y no voy a usar palabras mayores porque después me pueden demandar, pero me resulta muy raro entender cómo estaba sustentado y apoyado por los distintos gobiernos, y aquí me da lo mismo, no es el gobierno actual, es todos los gobiernos hacia atrás, cuando decían, oye, sí, está bien, tienen que reajustar los planes. Desde que yo contraté los planes de la ISAPRE, todo era en UF. Todos sabemos que la UF es un elemento que se reajusta todos los días. Por lo tanto, me cuesta entender que había que reajustar, además, los planes que se reajustaban diariamente. Entonces, era amparado políticamente. Entonces, hoy día, cuando dicen, mira, yo creo que no se dieron cuenta el poder que tenían y de participación en la sociedad chilena, y por otro lado el gobierno no se dio cuenta lo que tenía ahí gestándose, yo creo que tenía muy claro. Esto de hacer que las ISAPRES devuelvan una cantidad de plata que claramente no tienen, porque los que conocen el mundo de los seguros saben que no tienen la plata guardada en caja, es para hacer quebrar la ISAPRE. Y no es para que lo analicemos desde un punto de vista político. Si tú lo ves como negocio, tú dices, oye, aquí lo vamos a hacer que devuelvan 1.500 millones de dólares que no tienen, por lo tanto, ¿cuál va a ser la situación cuando salga la decisión ya final? Oye, no puedo pagar esto, por lo tanto, me tengo que declarar en quiebra. Ergo, nos vamos a tener que ir a FONASA. Por lo tanto, yo creo que, uno, los políticos la tenían clara, y dos, el gobierno también. Ahora, mi pregunta para ti es, entendiendo que todo esto lo teníamos claro, y si lo tengo yo como ciudadano ignorante, créeme que los políticos y el gobierno tenían más que claro, ¿qué es lo que ves tú como salida efectiva, no como discusión teórica política? ¿Qué crees tú que efectivamente va a pasar, que nos va a afectar o no a nosotros los ciudadanos? Sí, mira, te quiero contestar el tema de la desidia política, Ítalo. Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional mandató que esto tenía que verse por ley, ¿ya? Y la única ley que nunca, el único proyecto de ley que nunca se redactó en ningún gobierno fue el de tablas fiscales. A eso me refiero con la desidia política, porque recuerda que lo que se redactó fueron las normas legales, la 21350, que es sobre la adecuación de precio de base, pero la tabla de factores quedó absolutamente abandonada a temas de regulación 100% de acuerdo contigo, Victoria. Por eso, a eso decía lo de la desidia, ¿cachai? Porque... No, es que yo no le llamaría desidia, yo en lo personal usaría una palabra más dura, pero... En francés, en la Victoria va a entender, ¿cuál? No, esto no, es, lo que pasa es que, negligencia y corrupción nomás, pues, pero hay otro tema, no, porque sabéis que hay otro tema. La judicialización de la tabla de factores es una tabla, es una judicialización, así para entrar a los detalles, que se crea en la pandemia, ¿ya? No es una judicialización antigua, es una judicialización nueva que corresponde a 70.000 personas más o menos, y se generó cuando se acaba la judicialización de la presión base de salud. ¿Ah? Es una judicialización nueva. Cuando se congelaron, tú decís, por la pandemia. Pero cuando se congelaron por la tema pandemia. De los juicios, de los juicios que empezó ya a ser una moda con todos los abogados contra la ISAPRE, viene hace muchos años antes que la pandemia. Partió hace por lo tanto, 15 aquí años. Ya teníamos alertas de que esto estaba mal. Sí. O sea, yo lo tengo clarísimo. Yo lo tengo clarísimo. Partió hace 15 años. Y partió, mira, se aprobó la ley y al año y medio partió la judicialización del precio base de salud. ¿Ah? Y partió con gente muy cercana al segundo piso del gobierno Bachelet. Así de simple. Entonces, cabe de cajón. Y eso está documentado, ¿ah? Está documentado. Estoy diciendo cosas que puedo evidenciar. Eso es lo que... Victoria, la tendencia de la juventud, que todavía ellos van a sufrir
lo que se nos viene. Yo creo que van a sufrir menos que los que estamos más sonados, oye. Ah, tú estás hablando de nosotros con el Guaso. Claro. Oh, Tenía que pregunte. No, que igual, o sea, sería como bueno un poco explicar el tema de la Oiga, abogada en camino, ¿qué pasó? A ver, vamos. No, me trabé la palabra. No, es que creo que igual es un tema importante porque acá igual entra mucho en juego como el tema de lo del recurso de protección, que va a ser uno de los temas, o sea, es uno de los temas que va a ser muy discutido en este proceso. Entonces creo igual sería importante, no sé si lo pudierais explicar porque es bueno, interesante el fenómeno que sea. Es súper interesante, rapidito. La primera vez que nosotros vimos judicialización en el sector ISAPRE, y lo digo yo como experta en el sector, fue el año 2007, 2 años después de aprobar la ley, y fueron 700 casos. Y fueron personas que reclamaban discriminación arbitraria respecto al alza del precio base, ¿ya? ¿Qué es lo que sucedía? Antes de eso, algunos abogados iban y negociaban con la ISAPRE y llegaban a acuerdos para congelar los precios bases. Con la ley que se generó, porque en el año 2000, Lagos mandó una tremenda reforma, y excelente reforma a mi juicio, ¿ya? Y quedó trucha, o sea, la Bachelet no la quiso profundizar. Y lo que pasó es que incorporaron en esa ley una prohibición de discriminación. Entonces, tú no podías hacer un acuerdo con Pedro Pérez y no hacerlo con otra persona que estaba en el mismo plan, porque no podías discriminar arbitrariamente personas del mismo plan. Por lo tanto, la única forma de negociar, congelar el precio base, era a través del recurso de protección. Era a través de ir a los tribunales. Y esto se armó. ¿Y cuál fue el punto? El punto es que además eran condenadas en costa las ISAPRE. Las ISAPRE estaban obligadas a litigar y por lo tanto eran condenadas en costa. Y perdían todos, ganaban siempre. Espérense, las primeras costas estaban fijadas en 500.000 pesos por caso, cuando había 700 casos. Yo diría que a los pocos años teníamos 1.400 y de repente tuvimos más de 300.000. ¿Qué hicieron las cortes al respecto? Se dieron cuenta que a través del incentivo de las costas se había generado una industria millonaria, y lo que hicieron fue bajar las costas. ¿Ah? ¿Y qué hicieron los abogados? Los abogados litigaban, incorporaban recursos de protección en cortes que no eran del domicilio de las personas, y empezamos a ver personas que tenían incluso 3 recursos por la misma causa en distintas cortes de apelaciones, buscando, por ejemplo, las costas. Y, por ejemplo, yo les puedo decir, porque en un estudio que hicimos hace años, cuando la Corte de Antofagasta aún mantenía costas de 600.000 pesos y la Corte de Apelaciones de Santiago lo bajó a 50.000, la cantidad de abogados que llevaron sus juicios a Antofagasta fue brutal. La ruta del dinero, lamentablemente, Victoria, una vez más. Tal. Paulita Santolaya, usted le han dado le han dado duro en Twitter en este tema. Creo que tenía hartas preguntas interesantes, capaz un ping-pong nos queda poco tiempo, aprovechar, va a tener que invitar a Victoria nuevo porque esto sigue para adelante. Oye, Dale. sí, súper interesante, Victoria, gracias por todo lo que nos cuentas. Yo me quedaría escuchando porque de verdad me siento una súper ignorante del tema. Con todo lo que nos has contado se aclara bastante. Claro, a mí me pasó como anécdota que puse en Twitter que yo en realidad estaría dispuesta a que no me devolvieran la eventual plata que me deben versus que no me suban el plan. Bueno, me han hecho pebre, pero pebre. O sea, mira. O sea, que hiciste ser solidaria. No, lo menos que me han dicho es tonta. O sea, mira, de ahí para arriba. Un gran grupo que se apoya y otro grupo que es básicamente gente de izquierda, intolerante, que en vez de conversar, lo único que hacen es insultar.
han sacado mi currículum, ay, como trabajé con Piñera, entonces me están pagando, y yo trabajo en la ISAPRE, o sea, todo un cuento gigantesco. No En pueden fin. pensar que eres mamá, que tenés hijos, que tenés que pagar las cuentas a fin de mes. Oye, pero No. si es lo más razonable, o sea, si la ISAPRE nos dé una cantidad de plata a nosotros, yo en vez de que me la pase, yo, ¿sabes qué, viejito? Mira, el plan me cuesta tanto mensual, mira, anda como, subsídiame el plan por la Te mitad, pago. un tercio, un 10% de aquí hasta que dure la plata, y chao. Obvio, porque, ¿Para o qué la vamos a sea, hacer quebrar? porque el plan, obvio, ese es mi argumento, que yo preferiría seguir con las ISAPRES y que no quiebre el sistema, digamos. Entonces, yo lo que le quería preguntar a Victoria es, ¿existe posibilidad efectiva que quiebren, entendiendo que el gobierno, por esta ley corta y estos 6 meses que se les dio, porque lo que se ve o lo que ellos dicen es, oye, por algo dimos estos 6 meses, para que efectivamente nos pongamos de acuerdo en cómo devolver esta plata, o con prestaciones, o como con un excedente, no sé cómo lo ves tú, porque por lo menos yo ayer escuchando al superintendente decía eso, o sea, que ellos no querían hacer caer el sistema y que O estos como dijo seis... la ministra, podemos crear una, pero pueden quebrar una y después podemos crear una nueva. Bueno, entonces, ¿cuál es la opinión de la Victoria de eso? Mira, a ver, lo único que yo les voy a decir es que el proyecto de ley, todo lo que están diciendo del proyecto de ley, hay un solo artículo, que es lo que les estaba diciendo, porque aquí las ISAPRES quebran por la deuda, por reconocer una deuda que es 3.5 veces su patrimonio. O Así sea, es. cualquier empresa, sobre todo empresas como Bupa o Banmédica, que son internacionales, si reconocen una deuda 3.5 veces su patrimonio, no lo pueden hacer. No lo pueden hacer porque saben que no van a poder pagar. ¿Y por qué? Y ahí voy a ver el tema de Ítalo, de cómo lo hacemos para pagar esta deuda. O sea, si yo le pido a mi ISAPRE, ¿sabes qué? Bájame el precio, no sé, lleguemos a un acuerdo. El problema es que hoy día la superintendencia de salud es la que al final dice cuánto pueden subir las ISAPRES. Hoy día les dijo que podían subir un 2,6%, ¿ya? Pero la verdad es que hay ISAPRES cuyo costo técnico tenían que subir un 5.4%. Y la superintendencia les está diciendo que tienen que bajar por debajo de su costo técnico. O sea, no es llegar y devolver platas, no es llegar porque están desfinanciados. Pero, dicho eso, yo soy optimista, optimista en el sentido que veo que el gobierno ya mostró sus cartas. Y la carta del gobierno es quebrar a las ISAPRES, aunque Así no es. lo digan, ¿me entiendes? Pues sí está claro. Porque ellos están diciendo que no pretenden, pero hay un artículo que las quebra por flujo de caja. Así es. Entonces, eso es. Lo que sí, ¿por qué me siento optimista? Porque el Senado, y no sé la Cámara de Diputados, aún no he podido juntarme con los diputados, pero en el Senado existe conciencia de lo relevante que es darle cierta sustentabilidad, ¿me entiendes? O sea, darle sustentabilidad en el tiempo a las ISAPRES. No existe aún cuál va a ser el mecanismo, pero nosotros hemos tenido la conversación de que estos 6 meses se podría llegar a algo. El punto es, que está muy bien armado, es cuál mecanismo también va a ser aceptado dentro de los parámetros de la Corte Suprema. Oye, Victoria, una pregunta, así Perdón, como ciudadano. perdón, como motivo conductor de este evento, nos quedan pocos minutos, así que por favor No, preguntas no, la cortas, última, no sé, muy concisas. cortita. Como ciudadano común y corriente, y ya que siempre ha estado bien de moda, ¿existe la posibilidad que nosotros, los usuarios de la ISAPRE, nos podamos agrupar y hacer una demanda, por ejemplo, en la Corte Internacional, en contra de este movimiento que nos afectaría? Mira, es súper delicado porque yo, por supuesto, lo vi. Mira, mi caso personal. Yo estoy en Colmena, jamás en mi vida he presentado un recurso de protección, ¿ya? Pero yo sé que mi ISAPRE puede quebrar
fruto de que se me aplicó un fallo donde yo no soy ni querellante ni querellado, ¿ya? Desde ese punto de vista, yo no podría hacer ninguna actuación, porque no estoy dentro, o sea, no soy ni Eres parte. querellante ni querellado, no soy parte de este juicio, sin embargo, vamos a vivir todos los instantes. Pero claro. Eso es algo que no se ha levantado, porque por supuesto es delicado, pero creo que tenemos la posibilidad, de todos modos, una vez que esto suceda, de levantar todas las instancias judiciales que necesitemos. El problema es que cuando esto suceda, va a haber pacientes que van a perder tratamiento. Entonces, Bueno, el otro... Victoria, no, Victoria, aquí es- sobre eso, perdona, para aprovechar un segundito nos queda de programa, por eso no quiero perderlo. Las ISAPRES pueden quebrar. Si el problema no es que quiebren las ISAPRES, que son empresas, personas que van a dejar sin trabajo, si no somos nosotros los cotizantes que nos Los atendemos. Ya ciudadanos. todos estamos viviendo de alguna manera el problema de que no nos están dando los copagos, que ya tenemos que pagar con plata propia. Algunos estamos con unas leyes como la ley Regarte Soto u otras cosas que están hoy día operando en el sistema muy bien. Sí. ¿Para qué decir? ¿Para qué es lo que es el GES? ¿Te fijas? O sea, en tres palabras, porque no me quedan minutos para preguntarte más. Me encantaría y vamos a invitarte de nuevo para que nos amplíe. ¿Cómo tú ves el riesgo real? ¿Tú lo ves en un porcentaje muy alto de que esto dado los 6 meses, pueda pasar y realmente game over? Sí, sí. O sea, hay un riesgo real, si no quebran todas, de quebrar 2 o 3. Y Es eso que sí puede suceder. es El un punto dominó. es el siguiente. No, y el punto es el siguiente. A mí me han llegado 2 argumentos. Qué bueno que quieren las ISAPRES para que así se caiga el gobierno de Boric. Y yo a ese le dije, ¿cuánta gente va a morir para que quiebre un gobierno? ¿Cómo es posible que piense que los pacientes, porque yo soy paciente, estoy en tratamiento, un tratamiento caro, ¿cómo es posible que yo voy a dar mi vida por eso? O sea, y el segundo argumento es lo que dijo la ministra, van a quebrar y después van a surgir otras. Sí, claro, pero toda la gente, somos 500.000 pacientes que no nos va a recibir nadie. Así es. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Oye, es un tema que da para un programa entero. Pucha, quiero agradecer. Primero, lo más lindo, lo que dijo Victoria antes de partir el programa. Un saludo a todas nuestras mamás, a las que están, a las que partieron, a las futuras. Si no fueran por ellas no estaríamos acá. Son un milagro de la vida. Hay que agradecer a nuestras queridas mamás. Así que, oye, terminando el programa con esa frase, creo que a todos nos une. Me cuesta unir a las personas, creo que no hay dificultad. Creo que había difícil pillar a alguien que diga lo contrario. Victoria Beaumont, muchas gracias por haberte sumado hoy día una vez más. Tu casa, Carta Ciudadana. Paulito Santolaya, bienvenida de vuelta, que verla más seguido, Trini Segers, Ítalo Villanueva. Esto fue Carta Ciudadana. Nos encontramos mañana martes 16 de mayo. Ya se nos fue mayo, ya se nos fue mayo. Se viene septiembre. Sí, tiqui. No, viene julio, los memes de julio. Ah.